¿Sabías que los caballos pueden percibir terremotos segundos antes de que ocurran? O que pueden detectar sonidos a kilómetros de distancia, sonidos que ni siquiera podemos imaginar. Pero, ¿y si te dijera que en una noche silenciosa en el campo, fue un caballo quien se enfrentó a uno de los depredadores más temidos de Sudamérica? No por instinto de huida, sino por valentía. Por protección. Parece sacado de una película. Pero sucedió. Y lo que este animal hizo esa mañana desafiará todo lo que crees sobre la valentía, la lealtad e incluso la espiritualidad. En ese terreno olvidado donde la vida seguía el ritmo de la naturaleza, nadie imaginó que el destino estaba a punto de poner a prueba los límites de lo posible. Ni el viejo granjero. Ni su familia. Mucho menos el propio caballo. Y la pregunta que queda es, ¿por qué un animal considerado temeroso arriesgaría su vida por criaturas que ni siquiera eran de su especie? La respuesta podría residir en una fuerza que trasciende la lógica. Algo que combina el instinto con el propósito. El miedo con la fe. Y tal vez, solo tal vez, toque lo invisible que nos rodea, incluso cuando finjamos no creer. Esta es la historia de un encuentro entre lo natural y lo sagrado. De un grito proveniente del bosque y un relincho que resonó como un trueno. Y antes de continuar, dime una cosa, ¿desde qué parte de Brasil, o del mundo, estás viendo este vídeo? Comenta abajo. Siempre es increíble ver hasta dónde llegan estas historias de valentía y conexión. Globo terráqueo que muestra América bocadillo de diálogo. En la región central de Brasil, especialmente en los estados de Mato Grosso y Goiás, es común que el día comience antes de que salga el sol. Es entonces cuando el canto del gallo se mezcla con el sonido de las cadenas en el corral y el aroma a café fuerte llena las habitaciones aún oscuras de las casas de madera. Así era en la finca del señor Altino, un terreno modesto pero animado, rodeado de colinas bajas y silencios que sabían guardar secretos. Vacas lecheras, gallinas inquietas, cerdos panzones y algunos caballos completaban el paisaje. Pero entre todos los animales, había un caballo en particular. Se llamaba Valente. Un nombre hermoso y fuerte pero que en boca de los peones tenía cierta ironía. No era raro oír una risa contenida al pronunciar su nombre. Valente era diferente. Tranquilo. Retraído. Habría preferido la sombra del granero a estar en medio del pasto. No relinchaba fuerte como los demás. No se metía en peleas ni reaccionaba a las provocaciones. Era de esos animales que pasaban desapercibidos, como si hubieran aceptado un papel secundario en el mundo, y quizá por eso nadie esperaba mucho de él. Pero lo que nadie sabía o quizá había olvidado, es que según un estudio publicado por la Universidad de Sussex en Inglaterra, los caballos tienen la capacidad de reconocer expresiones faciales humanas e incluso almacenar recuerdos emocionales de personas y situaciones. En otras palabras, sienten. Recuerdan. Eligen cuándo y cómo actuar. Valente observaba. Siempre con esa mirada fija y atenta. Como si viera cosas que los humanos no podían ver. Había llegado allí hacía unos años, rescatado tras ser encontrado herido en un camino rural. Nadie sabía exactamente de dónde venía ni qué había vivido antes. Pero había algo en él, una especie de silencio denso, que parecía contener más de lo que las palabras podían explicar. Seu Altino, viudo desde 2011, vivió una vida tranquila que solo quien ha perdido mucho puede cultivar. Encontraba consuelo en la compañía de sus animales, algo que ya no encontraba en las personas. E incluso sin decirlo, respetaba a Valente. Quizás porque veía en él un reflejo de sí mismo, discreto, marcado por la vida, pero firme. La rutina de la granja seguía su ritmo ancestral. Hasta que una noche de luna llena, todo cambió. Era una noche de luna llena. Una de esas noches en las que la luz plateada transforma el campo en un escenario casi mágico. El cielo estaba despejado y el viento soplaba cálido, como si nada fuera a pasar. Pero quienes viven en el campo lo saben, cuando el bosque se queda en silencio de repente, significa que algo está a punto de suceder. El señor Altino notó esto en el comportamiento de Bento el perro. El animal miraba fijamente hacia el corral. Con las orejas erguidas. Jadeando. Un gruñido se le atascó en la garganta. Era el tipo de señal que el anciano aprendió a respetar con el tiempo. Tomó la linterna y fue a comprobarlo, aunque no entendía por qué. En el corral, las vacas estaban tumbadas, pero se respiraba tensión.
Incluso los grillos parecían haber dejado de cantar. Entonces llegó el sonido, plano, agudo como el crujido de una ramita al aplastarse. Luego un destello. 2 ojos mirando fijamente a la oscuridad. Un jaguar. El salto fue casi silencioso. Cruzó la cerca como si el tiempo se hubiera ralentizado. En segundos estaba entre las vacas sembrando el pánico. Mugidos, polvo, patadas en la oscuridad. El señor Altino corrió a buscar su escopeta, pero sabía que el tiempo corría en su contra. Valente, atado cerca del establo, levantó la cabeza. Olfateó el viento. No huyó. No relinchó. No se escondió. Al contrario, avanzó. Este momento marca el expectativas rotas. Y aquí viene un concepto importante, el redefinición del arquetipo del débil valente, hasta entonces considerado apático o inútil, asume el papel de protagonista ante la amenaza. Este tipo de cambio radical, muy común en las narrativas épicas y mitológicas, despierta en el espectador una sensación de sorpresa y admiración, y eso es lo que capta la atención. Con un tirón brusco, rompió la cuerda floja. Y corrió hacia el caos. El polvo en el aire dificultaba ver todo con claridad, pero la silueta del jaguar sobre una novilla era visible. Fue entonces cuando Valente relinchó y por primera vez, su presencia llenó el espacio. Se lanzó con un salto inesperado y golpeó al jaguar con sus cascos delanteros. Un impacto fuerte y real. El felino retrocedió. Valente giró, pateó, atacó y esquivó con precisión instintiva. Estaba luchando. Aquí vale la pena destacar un hecho poco conocido. Los caballos tienen vista panorámica de casi 350 grados, lo que los hace extremadamente ágiles al reaccionar a los ataques. Además, a pesar de estar atrapados en la cadena alimenticia, los caballos en la naturaleza crean sistemas de protección grupal. Lo que hizo Valente no fue irracional, sino natural. Simplemente elevado a lo heroico. La pelea no duró mucho, pero pareció una eternidad. Cuando el señor Altino regresó con el arma, todo había pasado. No había ninguna vaca muerta. El jaguar, herido, había huido. ¿Y Valente? Estaba de pie. Jadeando. Sangrando. Pero de pie. Esa noche no solo salvó a la manada. Cambió el lugar de Valente en la historia. El caballo que nadie tomó en serio se convirtió en símbolo de algo más grande, la valentía que vive en silencio. Pasó el tiempo. Días, quizás semanas. Pero la paz que parecía haber regresado a la granja era de cristal fino, hermosa, pero a punto de romperse. Y la primera grieta llegó cuando los animales empezaron a comportarse de forma diferente. El ganado se detuvo frente a la cerca. Las gallinas dejaron de poner. Y el otrora valiente Vento se encogía de miedo al menor ruido proveniente del bosque. Era como si el aire hubiera cambiado. Denso. Ansioso. Como si algo acechara. Fue en una mañana bochornosa, en la tercera luna llena desde el ataque, que los rumores se confirmaron. Se encontraron huellas profundas cerca del gallinero. Pero eso no fue todo. La cerca eléctrica había sido violada. Los cables se rompieron. No había señales de forcejeo, solo una señal de que los visitantes nocturnos ya no estaban probando. Estaban invadiendo el lugar. Y entonces apareció un nuevo personaje. Un caballo más joven y vigoroso, de pelaje marrón oscuro y ojos que parecían comprender lo que pasaba. ¿Su nombre? Trueno. Un nombre que, a diferencia de Valiente, no contenía ironía. Más bien, una advertencia. Trueno no pertenecía originalmente a esa granja. Un viajero lo había dejado allí hacía poco y desapareció sin explicación. Desde entonces el animal había estado inquieto. Relinchaba al horizonte y daba vueltas alrededor del corral como si escoltara a la manada. Nadie entendía qué pasaba. Pero todo empezó a tener sentido cuando, esa misma noche, el jaguar regresó. Esta vez no estaba sola. Un cachorro adulto, quizá su compañero de caza, la seguía con paso firme. Juntos rodearon la propiedad con la calma de los depredadores que saben exactamente lo que hacen. Y cuando la valla volvió a caer, fue como si el tiempo se hubiera congelado. El señor Altino, que ya dormía con su escopeta junto a la cama, corrió al granero.
Pero antes de que pudiera abrir la puerta, oyó un sonido diferente, el crujido de los cascos de trueno al atravesar la puerta de madera. El caballo no esperó órdenes. No relinchó. Simplemente corrió. Avanzó hacia los felinos con precisión y furia. El primer golpe alcanzó al más joven, quien fue lanzado contra la cerca. La madre avanzó después, llena de furia salvaje. El choque fue brutal. Se levantó polvo, voló hojas, los relinchos sonaron como relámpagos que surcaban el cielo oscuro. Lo que ocurrió esa noche va más allá del simple instinto animal. Y aquí surge un concepto fundamental, arquetipo de protector sobrenatural. Culturas ancestrales, como la guaraní o los pueblos andinos, creen que ciertos animales nacen con un don, el de proteger las fronteras entre los mundos. Trovao, con su intuición inusual y su reacción precisa, parecía ser uno de ellos. Aunque estaba herido en el pecho, no retrocedió. Con cada patada, defendía algo más que ganado. Protegía algo invisible pero esencial, el vínculo entre lo visible y lo palpable. Al terminar la pelea, el jaguar herido huyó y el cachorro fue capturado por biólogos locales. Valiente, exhausto, cayó de rodillas. El veterinario tardó 2 días en tratar sus heridas. ¿Y Thunder? Sobrevivió. Pero algo había cambiado en él, como si la lucha hubiera despertado algo más grande. Desde entonces, la comunidad empezó a ver al caballo con otros ojos. No era solo fuerza. Era propósito. El anciano sacerdote del pueblo vino de visita. Al ver a Trueno allí de pie, incluso con las cicatrices aún frescas, dijo en voz baja: «Ese no está aquí por casualidad». Y nadie lo dudó. Desde la segunda batalla, la granja del señor Altino nunca volvió a ser la misma. No era solo el miedo al jaguar ni el cuidado especial que tenía con los animales, era algo más sutil. Una inquietud en el aire. Como si los acontecimientos hubieran abierto una puerta que no debía tocarse. Y ahora, al otro lado, algo observaba. El trueno empezó a actuar de otra manera. Caminaba en círculos por la noche, relinchando en el bosque incluso cuando no se oía ningún sonido. Y cada vez que salía la luna llena, se plantaba frente al bosque firme, como esperando el regreso de un viejo enemigo. Su cuerpo era el de un caballo. Pero su presencia era algo más. Fue en una mañana particularmente densa que todo cambió de tono. El cielo, cargado de nubes bajas, no dejaba escapar ni siquiera las estrellas. Bento, el perro, gruñía sin parar. Los bueyes estaban agitados, golpeando la cerca como si quisieran escapar. Y en el pesado silencio que se apoderó del corral, un sonido atravesó la oscuridad, el mismo rugido. Pero esta vez más profundo. Más cercano. El señor José, vecino y amigo de Altino, salió corriendo con su escopeta. Era un hombre de fe, pero también de tierra firme. Y cuando vio la cerca rota, no dudó. Un ternero blanco, el más joven, se había escapado y corría directo al pasto alto, donde nadie podía verlo. Fue entonces cuando Trueno actuó. Con un relincho que pareció romper el silencio, rompió la cuerda y partió. Galopó como si cada paso fuera una plegaria. El bosque se abrió ante él. El jaguar, listo para atacar, ya saltaba desde lo alto de la roca, con las garras extendidas. Pero lo que sucedió después no se puede explicar solo con palabras. El impacto entre el caballo y el felino fue brutal. Un trueno de verdad, de esos que hacen temblar la tierra, estalló en el cielo justo en el momento de la colisión. ¿Casualidad? ¿O una respuesta? El ternero escapó por los pelos. Un trueno, sangrando por un costado, se interpuso entre el depredador y la vida inocente que protegía. Pero lo que realmente desconcertó a todos vino después. Cuando el polvo se asentó y el jaguar dudó, algo apareció en el suelo, un viejo collar de cuentas, hecho de madera oscurecida por el tiempo. Doña María, esposa de José, cayó de rodillas al verlo. Lo reconoció de inmediato, era el rosario de su padre. Un hombre que décadas antes había sido atacado por un jaguar en esa misma tierra, y que murió aferrándose al rosario con fuerza. ¿Cómo llegó ese collar allí? Nadie podía explicarlo. Pero en ese momento, la historia dejó de ser solo sobre animales y ataques. Se convirtió en memoria, protección y espiritualidad. José llamó al cura del pueblo. El hombre llegó con agua bendita, incienso y oraciones ancestrales.
Mientras bendecía el corral, el viento cambió. Las hojas temblaron. Y Trueno relinchó como si supiera exactamente lo que significaba. Fue entonces cuando el sacerdote con voz firme dijo: Este animal fue elegido. No es solo un caballo. Es un guardián. Desde entonces nadie lo ha dudado. Ni siquiera los más escépticos. El trueno se ha convertido en algo sagrado. Un vínculo entre la fe y el mundo natural. Una presencia inexplicable pero que se puede sentir. El tercer visitante no anunció su llegada con un rugido. Ni con una ramita rota. Llegó en el más absoluto silencio en aquel amanecer sin luna, cuando hasta los grillos parecían haber olvidado cómo cantar. Dentro de la pequeña casa de madera, Joacino, nieto de doña María y seu José, temblaba en silencio. Apretaba un viejo rosario, regalo de su abuela antes de fallecer. El niño criado escuchando historias de fantasmas, oraciones y cuentos rurales, no sabía que era real y que era inventado. Pero lo sentía. Sentía un miedo que no era solo suyo. Afuera, Trueno golpeaba el suelo con sus cascos como si le hablara a la tierra misma. El caballo no se movió, simplemente observaba el bosque con vivaz tensión, como si pudiera ver algo que los humanos no podían. Fue entonces cuando sucedió. Un mugido penetrante. Desesperado. Joacino saltó de la cama, corrió hacia la puerta y lo que vio lo paralizó. El jaguar. Enorme. Oscuro. Saltó al corral por tercera vez, esta vez con más agresividad. Sus colmillos se clavaron en un ternero indefenso. La escena era cruda. Salvaje. El niño gritó. Trueno respondió antes que cualquier adulto. Rompió la cuerda de un salto. Corrió como si el suelo no fuera un obstáculo. Y esta vez no hubo relinchos. El silencio acompañaba cada paso, pesado como una plegaria reprimida. El caballo voló por encima de la valla como si desafiara el peso de su propio cuerpo. El jaguar soltó a su presa y giró. Un segundo. Eso fue todo lo que tuvieron. Y entonces el impacto. Un trueno impactó al felino con tanta fuerza que el polvo lo cubrió todo. Pero algo diferente flotaba en el aire. Johnny, asustado, corrió al corral. Y cuando el polvo se asentó presenció algo que jamás olvidaría. Trueno se interpuso entre el jaguar y el ternero, jadeante, firme, con los ojos brillantes como brasas. El jaguar gruñó, listo para el ataque final. Pero cuando se lanzó, algo lo detuvo. La cruz de madera que colgaba del cuello de Joacino, hasta entonces olvidada, emitía un suave resplandor dorado. No era intenso. Ni teatral. Era algo sutil, pero claro como el amanecer. Y en ese instante el jaguar se detuvo. Sus ojos se posaron en el niño. Luego en el caballo. Y por primera vez retrocedió. Soltó un gruñido bajo. Un sonido que no sonaba a ira. Sonaba a tristeza. A rendirse. Entonces desapareció en la oscuridad del bosque como una sombra arrastrada por el viento. El ternero estaba vivo. Trueno cayó de rodillas, pero se mantuvo firme. Joacino se arrodilló junto a él, llorando como quien comprende sin saber cómo explicar. No era solo coraje. Ni solo fuerza. Era milagro. Al día siguiente la historia corrió como la pólvora. La gente acudía de todas partes para ver al caballo que se había enfrentado a lo inimaginable. Seuceca, el vaquero más viejo del pueblo, murmuró. Nunca he visto algo así, ni lo volveré a ver. Eso es obra de Dios. Pero lo que nadie sabía era que esa noche lo había cambiado todo. No solo la granja. No solo los animales. Joacino sintió que algo se iluminaba en su interior. Una certeza silenciosa. Trueno no era solo un caballo. Era un enviado. Los días siguientes transcurrieron con calma. Extrañamente tranquilos. Como si la naturaleza misma se hubiera rendido ante lo sucedido. El sol parecía salir más suave y el viento, al pasar entre los árboles, traía consigo una sensación de asombro. Thunder se recuperaba lentamente. Los niños del pueblo acudían a verlo con ojos brillantes, algunos dejaban flores en el establo, otros simplemente se quedaban sentados en silencio, como esperando oír algo inaudible. Johnny nunca se separaba de él.
Lo cuidaba, lo limpiaba, lo alimentaba, pero sobre todo, escuchó. Porque sabía que Trueno hablaba. No con palabras, sino con presencia. Fue en una tarde dorada de verano cuando ocurrió lo inesperado. Un hombre apareció en la puerta. Alto, con la piel bronceada, ropa sencilla pero limpia. Había algo en su mirada que mezclaba paz y profundidad. Dijo que buscaba un caballo. Un caballo especial. Joacino sintió un escalofrío. El hombre no explicó mucho. Simplemente se acercó a Trovao, quien no retrocedió. Se miraron durante largos segundos. Como viejos conocidos que no necesitan decir nada. Entonces el hombre habló con voz tranquila. Hizo lo que tenía que hacer. Ahora puede elegir. Joacino quería entender. Quería preguntar. Pero Trovao lo miró con una mirada que lo decía todo: cariño, despedida y agradecimiento. A la mañana siguiente el establo estaba vacío. Sin marcas. Sin huellas. Sin señales. Thunder simplemente se había ido. Johnny buscó durante días. Lloró. Subió colinas, recorrió senderos. Nada. Entonces, semanas después, llegó una carta sin remitente. Un sobre con una sola frase escrita a mano. Lo que Dios envía, regresa cuando se necesita. Dentro del sobre había un recorte de periódico. La foto era pequeña pero nítida. Un caballo había salvado a un niño de un incendio en otro estado. La misma mirada. El mismo porte. El mismo brillo en los ojos. Era él. Joacino sonrió entre lágrimas. No de tristeza, sino de comprensión. El trueno no era suyo. Pertenecía al mundo, guardián. Uno milagro en forma animal. Y sabía en lo más profundo de su pecho que cuando el peligro regresara, cuando la oscuridad amenazara otra vida inocente, él regresaría. Hoy cualquiera que pasa por la granja siente que hay algo diferente allí. Paz. Un silencio hermoso. Como si un centinela invisible aún rondara la tierra. Y cuando el cielo se nubla y el viento sopla con más fuerza, algunos juran oír un relincho lejano. Fuerte. Tranquilo. Valiente. Porque algunas historias no terminan. Solo esperan el momento adecuado para empezar de nuevo.